título de este mensaje, que nuestra serie de Adviento en esta Navidad es la humillación de Cristo. La encarnación es la humillación de Cristo. Y el texto que voy a leer, aunque no voy a cubrirlo todo, pero es el texto que vamos a tener de base para el día de hoy, este domingo, y para el próximo domingo, es Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11. Lo voy a leer así. Y dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Como les decía, la Navidad usualmente le igualamos a un tiempo de gozo, de alegría, y así debería ser. Es un tiempo de celebración, es un tiempo donde debemos nosotros recordar las bondades de nuestro Salvador. Pero escogimos este pasaje este año precisamente porque creo que debe haber un balance en nuestras vidas. La Navidad también es un tiempo de sobriedad, y yo creo que muchas veces nos perdemos en lo que es la celebración, nos perdemos en las ligerezas de la Navidad y no nos damos cuenta de lo que realmente es la encarnación de Cristo. La encarnación es el hecho que Dios, Hijo, Jesús, Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo semejante a los hombres. Se hizo hombre, no solamente semejante, sino que tomó una forma humana, encarnándose de María la Virgen. Entonces, en este pasaje, yo lo que veo no es tanto nuestra perspectiva de la Navidad, sino hasta cierto punto que nosotros entendamos lo que representó para Jesús su encarnación, lo que representó para Dios que Jesús se hiciera hombre. Y eso es lo que creo yo que el apóstol Pablo está trayendo este tema dentro de una exhortación a la iglesia, porque este pasaje o la encarnación de Jesús debe tener un efecto en nosotros, debe producir algo en nosotros, debe motivarnos como iglesia a cierta manera de vivir. En otras palabras, no debemos nosotros en ligereza decir: sí, Jesús se hizo hombre, y no entender lo que eso significó para Él. Y en este pasaje creo que el apóstol Pablo está precisamente tratando de traerlo el significado de esto. Y lo que quiero que vean primero es que la encarnación es el inicio de la humillación de Cristo.
La encarnación es el inicio de la humillación de Cristo. Miren lo que dice el versículo 6 y 7. Dice, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Lo podemos leer así y no nos damos cuenta lo que está diciendo. Decía Jesús, el que existía desde antes del principio, como cantamos ahorita, en forma de Dios, o sea, solamente como Dios, el que no tuvo principio, se despojó de el ser igual a Dios para tomar otra forma, la forma de siervo. Y cuando la Biblia está hablando de la forma de siervo, está hablando de una forma de esclavo. Y no solamente eso, sino que está hablando de tomar la forma de una criatura, de algo creado, de algo que Él mismo había creado. Porque dice la Escritura que nada fue creado sin Jesús. Y entonces Él está tomando la forma, teniendo la forma de Dios, Él está descendiendo para tomar la forma de algo que dice la Escritura fue creado del polvo de la tierra. El polvo, vean ustedes el polvo, lo que representa eso. Y Jesús, estando en forma de Dios, siendo Dios, estando en la gloria, decidió venir y tomar la forma de un siervo. ¿Cómo fue que lo hizo? Lo hizo por medio de despojarse a sí mismo. Y fíjense que no dice que Dios lo despojó, sino que Él se despojó a sí mismo. Ahí nomás me gustaría hacer la aclaración, que tal vez algunos de ustedes hayan oído hablar de cómo Jesús se vació, porque la palabra que se traduce ahí como que se despojó, es una palabra que también se puede traducir como se vació a sí mismo. Entonces, eso pudiera malinterpretarse pensando en que Jesús dejó de ser Dios o dejó de ser divino. Pero Jesús, precisamente en nuestra doctrina, nos dice que Jesús nunca dejó de ser todo Dios. Entonces, cuando se despojó a sí mismo, tenemos que entender que lo que estaba haciendo Jesús es limitar sus prerrogativas divinas, limitar sus capacidades, limitar sus atributos divinos para poder ser genuinamente y completamente un hombre. Y uno de los errores que cometemos cuando leemos el Nuevo Testamento es que vemos a Jesús actuar y pensamos es que Jesús era Dios, lo cual sí es cierto. Pero Jesús le dijo a sus discípulos cuando hacía alguno de los milagros, decía, si tú tuvieras fe, podías decirle a esa montaña que se mueva y se vaya y se echa al mar y se movería. No estaba diciendo si tú fueras divino como yo soy divino, no, le dijo si tú tuvieras fe como el grano de mostaza, dice tú le pudieras decir a ese monte que se mueva y se movería. Entonces muchos de los milagros que nosotros acreditamos a Jesús por su divinidad resultaban ser realmente el hombre Jesús actuando correctamente, totalmente, plenamente en fe. Como vemos nosotros también que algunos de esos milagros que Él hizo lo hicieron también los apóstoles. Entonces, ciertos milagros sí eran precisamente para que viéramos que Él era el Hijo del Hombre, pero ciertos milagros los hizo como un hombre de Dios. Entonces, cuando Él se limitó, estaba
no dejando de ser Dios, sino limitando sus atributos como Dios. Entonces, por ejemplo, nunca dejó de ser el creador omnisciente, nunca dejó de ser, pero limitó su conocimiento para poder experimentar las limitaciones que tú y yo experimentamos, las limitaciones de una criatura. Por eso él que todo lo sabía, preguntaba y llegó a decir: yo no sé cuándo vendrá el día final. No solamente eso, dice que él aprendía y crecía en conocimiento. Aprendió de su mamá. Jesús tuvo que aprender a hablar cuando era el creador. Él se limitó para experimentar lo que un hombre en lo natural debía experimentar o debía hacer. Se hizo hombre, totalmente hombre, no dejando ser totalmente Dios. El que hizo el mundo entero se limitó al punto de sufrir hambre, de experimentar hambre, sufrir dolor, tener sueño, sentir cansancio, sentir tristeza. Él se limitó de tal forma que pudo realmente ser nuestro representante total. Ese misterio, hermanos, no quieran ustedes tenerlo completamente entendible, porque es el misterio de la naturaleza de Jesús. Se llama el misterio hipostático de Jesús. Es una palabra que se inventó para describir que siendo una sola persona era completamente y verdaderamente Dios, todo Dios, y nunca dejó de ser en esencia igual que Dios, y era completamente y totalmente y verdaderamente hombre. Siendo una sustancia con Dios, fue también a la misma vez, en el mismo momento, una sustancia con todos los hombres. La única diferencia es sin pecado. Entonces, el que estaba desde antes, desde el principio, el que nunca había empezado, inició en su encarnación lo que nunca había sido, que era ser hombre, y algo que siempre será. Okay. Jesús, y aquí es donde nuestras mentecitas, nuestros cerebritos no pueden concebir esta realidad de que el que nunca tuvo inició el ser hombre para nunca dejar de serlo. Porque cuando Él resucitó de entre los muertos, no fue un espíritu el que resucitó, fue Jesús mismo, y sus discípulos tocaron sus heridas, y así como lo estaban viendo, así subió al cielo y así está sentado a la derecha del Padre. En el cielo, en el trono, está sentado Dios y está sentado Cristo, hombre. No, hasta ahí lo voy a dejar, porque si no ya nos vamos a perder lo que es el día de hoy. ¿Ok? Entonces Cristo, un solo hombre con dos naturalezas perfectamente unidas, pero no confundidas, no cambiadas, sin división y sin separación. Son las 4 características fundamentales de la doctrina de la cristología. Cristo Jesús, una sola persona con dos naturalezas, todo Dios, todo hombre, dos naturalezas perfectamente unidas, pero no confundidas. No había momentos en donde no sabía si era Dios o sea, no confundidas, no cambiadas. No cambió su naturaleza divina para hacerse hombre, sin división. ¿Ok? No puede haber momentos, miren, cuando Jesús se transfiguró en el monte delante de los apóstoles,
donde estaba con Elías y Moisés hablando frente a frente, Jesús no dejó de ser hombre. ¿Ok? No fue como que ahí en ese momento se transformó Jesús en un ser divino. No, siempre fue un ser divino. Y siempre fue un hombre. Y siempre lo será. No cambiadas, sin división y sin separación. Entonces, en esta encarnación, tenemos nosotros que ver que ahí en la encarnación inicia un estado de Jesús, que es el estado de humillación de Cristo. Su limitación voluntaria significa una humillación. Y es algo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que Él tuvo que humillarse para limitarse. O sea, nunca va a haber alguien que se pueda humillar tanto como Jesús se humilló. ¿Por qué? Porque nunca va a haber nadie que bajó desde tan alto hasta con nosotros. Más tú piensa, ¿okay? No hay un ejemplo, no hay manera de explicarlo que entendamos el grado de humillación de Jesús. Nomás piensa tú, si tú estás sano, a lo mejor algunos de aquí tienen limitaciones, pero vamos a suponer a alguien que no tenga ninguna limitación, un joven, que tenga una mente brillante, que tenga vista, que todavía pueda leer sin tener que usar lentes, que todavía escuche, que tenga toda su capacidad para comunicarse, para caminar, para correr, tenga fuerza. Imagínense ustedes ahora ese joven que decide limitar todas sus habilidades, sus capacidades, y que se quede nomás con una milésima parte de su capacidad. Que de su cerebro se quede solamente funcionando una milésima parte, de su vista puede haber solamente una milésima parte, escuchar una milésima parte, moverse una milésima parte de su fuerza, ¿ok? Y decir que lo hace voluntariamente para vivir así. Bueno, eso comparación no puede compararse con la humillación de un Dios todopoderoso, capaz de crear el universo, venir humillándose a decirle a su mamá llorando, tengo hambre. Y depender de que su madre lo pusiera al pecho para que pudiera comer. O sea, no lo podemos imaginar. El ejemplo que les di no le llega, no se puede ni siquiera comparar, no se puede medir. Sin embargo, Cristo empieza su humillación al limitarse, al venir en semejanza de hombre, siendo hombre a un mundo caído también. Porque Jesús no vino al paraíso, Jesús vino al mundo caído, con seres caídos, experimentando el pecado, experimentando la maldición sobre la tierra, experimentando que su papá tenía que trabajar. Y una de las cosas que aprendimos en Israel es que no necesariamente José era un carpintero. O sea, Jesús, lo más probable, no hay mucha madera en Israel. Casi todo está hecho de piedra. Entonces lo más probable es que José fuera un albañil, un constructor. Y siempre vemos a Jesús ahí cortando maderas y todo. Pues puede ser que sí, ¿verdad? Era parte de lo que tenían que hacer. Pero la verdad de las cosas es que esa palabra se usa para un constructor. Alguien que trabajaba con sus manos para construir. Entonces Jesús tuvo que venir a vivir en una casa de un maestro. ¿Ok? En donde a José probablemente muchas veces no le pagaban lo justo y no se acabalaba. Y tenía que decirle a su mamá, otra vez pan y agua, así como decimos nosotros, otra vez frijoles y tortillas. Y él era el creador de todo. Miren lo que dice Colosenses
de Jesús. Dice, porque en Él, en Jesús, en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Entonces el Dios que hizo el agua tuvo sed. Y cuando estaba sentado en el pozo, que vino la mujer samaritana, le pidió que le diera agua. El Dios que sostiene todo el universo, como dice aquí, ¿verdad? Todo todas las cosas por Él permanecen, se cansó. Se cansaba de caminar, le faltaban las fuerzas. El Dios que creó todas las autoridades, tronos, dominios, poderes, se dejó insultar por esclavos y soldados. Entonces Jesús, entendamos, el simple hecho de haber nacido significó para Él la máxima humillación. Ahora, ahí no termina, ¿verdad? Dice, sino que tomó forma de siervo. Y nosotros entendemos, cuando hablamos de tomar forma de siervo, ¿verdad? De que Él vino a servir, no vino a servirse. Y eso lo dice la Escritura. Que Él tomó una forma de alguien que vino a servir, pero aquí está hablando que tomó una forma de humillación, se sujetó voluntariamente a ser una persona insignificante, despreciada y menospreciada por los demás, y empezó con su nacimiento. Y el rey de quien estábamos cantando, el rey, que el mismo universo, que es algo creado, no puede contener, nació dentro de una cueva. Y cuando nació lo pusieron en un pesebre, que es un pedazo de madera, de tabla, donde se le pone el alimento a los animales de la granja. Este hombre que le había dado la vida a María, tuvo que vivir de la leche del pecho de ella. Como niño vivió en dependencia de sus padres, siendo que la Biblia dice que sus padres dependían de él para existir. Él, que es el Rey del universo, a nadie le importó su nacimiento excepto a unos pastores y unos reyes que tuvieron que venir desde lejos para rendirle honor a una criatura que nadie hizo caso. No solamente eso, sino que tuvo que huir a Egipto siendo un bebé con sus padres. Ustedes se imaginan los viajes en ese entonces, caminar desde Belén hasta Egipto, siendo un bebé, atravesando el desierto, porque lo querían matar. Perseguido desde niño, tuvo que aprender de los demás, siendo que él era perfecto en su conocimiento y más sabio que todos ellos. Cuando creció, siguió en la pobreza, vivió y murió en pobreza. Él mismo le afirmó a sus discípulos que las zorras tienen madrigueras y las aves nidos, pero él no tenía dónde recostar su cabeza. Un teólogo puritano dijo así: la condición de Jesús era más indigente que la condición de un pájaro y una bestia del campo.
O sea, Él vino como un esclavo, como un siervo, desposeído de todo bien. Sus propios hermanos no creían en Él y se burlaban, lo retaban. Sus parientes pensaban que estaba fuera de sí, o sea, que estaba loco. Imagínate la humillación de tú ser el hijo de Dios y de estar hablando verdad a tu familia y que tu familia diga, estás loco. Vino a los suyos, dice la Escritura en Juan capítulo 1, pero ellos no lo recibieron. Cuando les reveló en Nazaret, y estuvimos ahí en Nazaret, estuvimos ahí donde se crió Jesús, en unos lugares donde seguro también Él caminó, nomás que está ya construido arriba de ellos y está ahí abajo el pedazo donde vivía. Cuando les reveló su identidad como hijo de Dios, leyendo el libro de Isaías, lo quisieron despeñar. Los judíos, cuando Él les decía que era el Hijo de Dios, lo quisieron apedrear. ¿Okay? Su propio pueblo lo rechazaba. Su propia gente, la gente que lo conocía, decía, pero ¿no es este el hijo de José? Lo menospreciaba, fue menospreciado y retado por escribas y fariseos que lo llamaron engañador, lo acusaron de ser un merolico. Lo acusaban de ser un glotón y un borracho y amigo de pecadores. Y gravemente sus milagros, que deberían haber servido para reconocerle como el Mesías, sirvieron para acusarlo de que los hacía con el poder de Satanás. O sea, le decían, tú tienes al diablo dentro de ti. Tú eres un agente de Satanás y por eso puedes hacer milagros. Vean ustedes el grado de desprecio que su propia nación, su propio pueblo prefirió que soltaran a un asesino. Y esto no era un asesino, se presenta Barrabás. Barrabás era un celote y mataba a judíos porque no eran radicales como él. Y ellos prefirieron, suéltanos a este sicario, pero no nos sueltes a Jesús, que nunca le había hecho daño a nadie. Sus propios discípulos, los que lo amaban, los que lo conocían, los que habían testificado que era el Hijo de Dios, los que habían jurado y prometido de que nunca lo iban a dejar, lo dejaron todos. Y Pedro lo negó 3 veces diciendo, yo ni lo conozco. O sea, vean ustedes, la vida de Jesús fue una continua humillación, continua y constante. Pero no para ahí. O sea, no solamente Él tomó forma de siervo y su humillación fue venir como siervo, sino dice que se hizo obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte, versículo 8, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se humilló al venir como hombre y al venir en la condición en la que vino. No vino como un rey, no vino como un poderoso, no vino como Sansón, no vino como un David. Vino como un siervo, vino como un esclavo, pero se humilló a morir como un hombre entregado por sus crímenes a ser ejecutados. Dice la Escritura que no abrió su boca cuando Él fue entregado, porque Él vino a poner su vida y en total obediencia. Aprendió obediencia, dice aquí, se humilló en obediencia
Y yo ahí es donde volteo a Getsemaní y veo a Jesús en obediencia, de rodillas delante de su Padre, de rodillas con el rostro en el suelo, aterrado, sucio por la tierra del campo, pidiéndole al Señor que le librara de esta muerte. ¿Por qué? Porque significaba que Jesús no iba a morir como un mártir. Jesús no murió como mártir. Jesús fue ejecutado como el peor de los pecadores. O sea, Jesús se hizo responsable, se hizo nuestro representante completamente y tomó todo nuestro pecado sobre Él. Él fue ejecutado por su culpa, pero Él no había pecado, sino por la culpa que Él tomó sobre sus hombros. Entonces en Getsemaní, cuando le pedía si es posible, pase de mí esta copa, ahí vemos al hombre, el hombre diciendo, él sabía que no había ninguna otra manera. Pero ahí, enfrentando la muerte de un criminal maldito, enfrentando la maldición de Dios, dice el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La expectación del juicio, dice Hebreos, es una cosa horrenda. Eso es un pecador. Imagínense qué horrendo será tener la expectativa del juicio por los pecados de todos los hombres sobre sus hombros. Por eso estaba en el suelo. Y ahí se humilló delante de su Padre, diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Tal forma que en Getsemaní, una de las cosas que dije, y se los digo ahora a ustedes, Jesús en Getsemaní se entregó a Dios para ser apresado, para ser ejecutado. No fueron los romanos, no fueron los judíos. Aunque suene absurdo, pero fue ejecutado por el juicio de Dios. Y ahí en Getsemaní fue el momento decisivo, el momento final, el momento total, donde Jesús se entregó a eso. Miren cómo lo escribe Isaías capítulo 53. Tal vez lo hayamos leído ya en estos días, pero yo quiero que lo volvamos a leer. Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Obviamente se ha revelado en Jesús. Dice, creció delante de Dios como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Hermanos,
la humillación de Jesús, Él que no era culpable, soportó esta terrible muerte, soportó las acusaciones falsas. Si no hay algo que debe de irritarnos tremendamente, es que alguien te acuse falsamente, que alguien diga algo de ti que no es cierto, y Jesús lo soportó y no abrió su boca. Usaron testigos falsos, testigos comprados, lo acusaron de blasfemias contra su mismo Padre. Fue una muerte terrible, humillado por los soldados, golpeado por los sirvientes de los sacerdotes, sus barbas arrancadas, escupido, coronado de espinas, azotado y desgarrado. Los soldados se burlaron de él y lo desnudaron en público para humillarlo totalmente. El Dios del universo fue expuesto como un criminal avergonzado. El Creador fue azotado para causarle el máximo dolor. No le dieron a beber agua y su lengua se pegaba a su paladar, pero Él no abrió su boca para defenderse, siendo que podía clamar a su Padre y una legión de ángeles vendría a rescatarlo. Se humilló a ese punto porque nos amó. Porque su Padre nos amó. Y porque Él, en amor a su Padre, Él dispuso su vida para eso. Miren, la muerte de Jesús, una de las cosas más increíbles que vi, fue un clavo de hace 2000 años, un clavo romano que se encontró en una ánfora donde encontraron los huesos de una persona crucificada. Y uno de los huesos tenía un clavo clavado. Fue una persona que fue crucificada. Y una de las cosas que se piensa, y le tomé la foto, un dibujito de cómo crucificaban a las personas los romanos. Y nosotros siempre lo vemos al Señor parado como en una tablita, ¿verdad? Y el dibujo, lo que representaba ese clavo, que por alguna razón no pudieron sacar los romanos, como que se les dobló la punta y no lo pudieron sacar. Así lo dejaron, dijeron así que se vaya el clavo con todo y hueso, ¿verdad? Con todo y pierna del difunto. Es que el Señor lo crucificaron, lo pueden haber crucificado clavándole los clavos en los tobillos, en los lados del madero. ¿Okay? Entonces yo nomás imaginarme a ver ese clavo atravesar los huesos del tobillo. No puedo imaginar lo que estaba experimentando el Señor. Pero la Escritura nos revela proféticamente en el capítulo 22, el Salmo 22, hermanos, es un salmo que nos dice lo que Jesús sentía cuando estaba en la cruz. Vean el Salmo 22. Dice el versículo 6: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza, diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. O sea, Jesús estaba oyendo lo que la gente decía. Miren lo que dice el versículo 12: muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Lo que eso significa, los toros fuertes de Basán. Fuimos a Basán, que es la zona de los pastizales, donde el único lugar en Israel donde se cría ganado. Obviamente, en lo que está refiriendo el Señor es que eran toros gordos. Los soldados
romanos eran grandes y gordos. Dice, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí como un león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me has cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. O sea, Jesús no solamente se humilló, sino que cuando tenía sed y que le ofrecían vinagre en una esponja inmunda, lo estaban también humillando. Cuando estaba el Señor ahí desnudo en la cruz, todo el propósito de la cruz, el Señor no lo crucificaron arriba de un monte, lo crucificaron y lo pusieron enseguida del camino para que toda la gente que entrara y saliera de Jerusalén lo viera. La crucifixión era un acto de humillación pública. Hasta en el trato personal sin compasión para un hombre en agonía lo registra la Escritura. Vean ahí el Salmo 69, den la vuelta al Salmo 69. Miren cómo lo escribe el Señor mismo. En primera persona, por medio del Espíritu Santo, 1000 años antes de que sucediera, ya estaba en la Escritura. Miren lo que dice el versículo 19. Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi ignominia. Todos mis adversarios están delante de ti. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. ¿Y cómo sabemos que es el Señor el que está hablando? Miren lo que dice el 21. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. O sea, el Espíritu Santo estaba desde antes describiendo la humillación de Jesucristo. Y no solamente eso, como leíamos ahorita en el Isaías 53, su humillación no terminó en la cruz. Piensen esto: el Dios eterno experimentó lo que se siente morirse. Algo que todos tenemos pavor de experimentar. Cristo lo experimentó humillándose para hacerse como nosotros, para vivir perfectamente la vida de un hombre. Sintió lo que era expirar el espíritu. Sintió lo que era, yo no sé qué se siente, nadie de nosotros sabemos lo que se siente, estar muerto. Él estuvo enterrado en una cueva, acostado sobre una piedra 3 días, muerto. La única cosa que sabemos de él, que dice la Escritura, que dicen los apóstoles, es que no vio corrupción. Su cuerpo no se pudrió, pero estuvo muerto el Señor, y estuvo en el lugar de los muertos. No lo puedo explicar. Dios se puso en nuestro lugar al punto de que fue sepultado en una cueva, muerto. Y es hermoso pensar que desde esa cueva, ahí terminó su humillación, porque ahí empezó su exaltación. Al tercer día, el Señor resucitó. Y desde ahí empieza su exaltación, lo cual hablaremos la siguiente semana. ¿Por qué Cristo se humilló de esa forma? ¿Por qué Cristo se humilló a ese grado? Bueno, Isaías 53
nos dice también. Versículo 10, 53:10 dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Fíjense lo que dice el versículo 11: debido a la angustia de su alma, Él, o sea Dios, lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Cristo se humilló, se hizo hombre, se limitó en sus facultades, vivió como un esclavo en pobreza toda su vida y murió como un maldito para rescatarnos. Dice Jesús: ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, yo creo estas cosas, ¿por qué son necesarias que las repasemos en estas fechas? Porque tenemos que cuidar de que nuestra adoración y nuestra gratitud hacia nuestro Señor sea superficial. Que cuando le demos gracias al Señor esta noche, si ustedes van a cenar con sus familias: Señor, gracias porque viniste, ¿verdad? El niño Jesús en el pesebre. Es importante para Jesús que nosotros en nuestro corazón tengamos una gratitud y una conciencia de lo que Él vivió, porque para eso está registrado en la Escritura. Para eso nos lo puso el Señor ahí, para que nosotros, Él esperaba compasión de alguien y nunca la vio de nadie. Entonces, que haya en nosotros, cuando menos, una gratitud y un reconocimiento de lo que Él hizo. Primero, ese es el punto número 1 de por qué el Señor lo hizo. Pero número 2, hermanos, Cristo se humilló para servir de ejemplo de cómo nosotros debemos vivir. Cristo se humilló ante sus discípulos y les lavó los pies y les dijo que les estaba dando ejemplo, tomando esa forma de siervo. Para que, les dice, y ustedes, si lo ponen en práctica, ustedes van a ser felices si adoptan esa misma postura. El camino del Señor es un camino de humildad en debilidad. En nuestra debilidad, dice la palabra, se perfecciona el poder de Dios. La gloria de Dios brilla más perfectamente, no a través de nuestra fortaleza, hermanos, sino a través de la debilidad humana. En su humillación, en su debilidad, Cristo aseguró que la gloria y el poder se acreditara totalmente a Dios y no a ninguna fortaleza humana, sino a Él mismo como Hijo de Dios. Por eso es que nosotros seremos felices si nosotros mismos seguimos ese ejemplo. Si nosotros buscamos como Jesús el camino de la humillación. Y número 3, ¿por qué Cristo se humilló de esta forma? Dije número 1, porque nosotros necesitamos saber que Él lo hizo para rescatarnos. Número 2, porque lo hizo para que sirviera de ejemplo. Y número 3, a nosotros se nos ha concedido que participemos de los sufrimientos de Cristo. El contexto de Filipenses es precisamente el sufrimiento de los filipenses y el sufrimiento del apóstol Pablo. Porque en el versículo 1:29 de Filipenses, él dice: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. En otras palabras, no te sorprendas que el Señor permita que venga sufrimiento a tu vida.
¿Qué es lo que pasa cuando viene el sufrimiento a nuestra vida? Nosotros no queremos el sufrimiento y venimos con Dios y decimos, quítanos, 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 quítanos el sufrimiento. Y hay toda una línea en el cristianismo moderno, ¿verdad? Que hasta te dice que si tú permites el sufrimiento en tu vida, no tienes fe. Cuando que la Escritura le está diciendo, apóstol Pablo, a ti se te dio una concesión, Filipenses, que sufras por Cristo. Entonces, hermanos, el sufrimiento, no somos, ¿cómo se dice los que les gusta sufrir? Masoquistas. No somos masoquistas. Cristo no fue un masoquista. Él buscaba la gloria de Dios, buscaba cumplir la voluntad de Dios. Y nosotros debemos también saber que nuestra gloria está precisamente en abrazar la humillación y el sufrimiento por Cristo. Porque esto va en contra de nuestra cultura, va en contra de lo que la sociedad valora. Pero nuestra gloria como cristianos es precisamente nuestra humillación. Para los apóstoles, ellos se regocijaban porque eran considerados dignos de sufrir por causa de su nombre. Celebraban, nos tomó el Señor por dignos de sufrir y nosotros no queremos ningún sufrimiento. Dijo Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Hermanos, cuando vemos, y aquí viene la aplicación, cuando vemos la humillación de Cristo y lo que Cristo estuvo dispuesto a sufrir, a vivir, a aguantar, a soportar en su vida, sin necesidad de hacerlo, sin obligación. Lo hizo voluntariamente, lo hizo para salvarnos a nosotros, para darnos algo que nosotros no merecemos. Cuando nosotros sufrimos o somos ofendidos o somos agraviados, o se hace una injusticia, o nos calumnian, o nos ofenden, o nos acusan falsamente, ¿cómo respondemos? Pero a veces con una dignidad así, no, mi dignidad fue afectada, ¿cómo me voy a dejar? Ve a Jesús tu Salvador. La dignidad de Dios blasfemada y escupida, y no abrió su boca. ¿Dónde estaba su dignidad cuando estaba en la cruz desnudo y toda la gente pasaba y lo veía? ¿Dónde estaba su dignidad cuando él, apoyándose en los clavos, porque se tenía que apoyar en un clavo para respirar, colgado, no podía respirar, entonces se tenía que empujar para agarrar poquito aire, y luego el dolor del clavo en el pie era tan grande que tenía que doblar las rodillas, y entonces se colgaba, y al colgarse, ¿verdad?, aunque él dice que también le clavaron clavos en sus manos, entonces el dolor era contra las manos, y no solamente eso, sino la asfixia, que no podía respirar, entonces tenía que repetir el ejercicio. A veces duraban así días para morirse. Por eso a los ladrones los mataron quebrándoles las piernas. Les daban un golpe en las piernas, le quebraban las piernas, ya no podían levantarse y se asfixiaban. Y por eso el Señor se sorprendieron que había muerto tan pronto. ¿Dónde estaba la dignidad de nuestro Señor cuando Él estaba así? ¿Dónde estaba su disposición a sufrir por nosotros en su corazón lo que estaba haciendo por amor y en obediencia a su Padre?
El contexto entonces de este pasaje, hermanos, es que Pablo recuerda la encarnación de Cristo, el descenso de Cristo a hacerse hombre, para hablarle a la iglesia y diciéndoles si hay algún consuelo en Cristo, si Cristo es tu consuelo, si tú dices yo tengo al Señor, yo tengo a mi Cristo, yo soy de Jesús. Si hay alguna compasión que tú has recibido de Cristo, dice entonces hay en ti esta misma actitud. Y lo que le habla a la iglesia es decir, manténganse en unidad y no permitan que nada los separe. Vean a Jesús cómo se humilló y tengan ustedes la misma humildad. Dice el versículo 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros. Considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es incongruente, es una contradicción un cristiano orgulloso. Es incongruente, es una contradicción un cristiano egoísta, un cristiano amargado, un cristiano quejumbroso, un cristiano que resista el dolor y el sufrimiento, que se queje porque ¿dónde está Dios? Mira, yo estoy sufriendo y Dios no me responde y he estado enfermo y no me ha sanado. Es incongruente, es contrario a lo que nuestro Señor ha de pensar cuando nos ve así, orgullosos y peleando y egoístas y buscando lo nuestro y señalando a los demás y criticando a otros y dejando la iglesia porque me ofendieron y porque no me dieron lo que esperaba y tantas cosas, hermanos. ¿Qué pensará nuestro Señor Jesús de nosotros en esos momentos? ¿Qué dirá? Por nosotros, por ese tipo de personas, Él vivió esto. Él vivió eso para salvar a gente así como tú y yo. Y nuestro corazón debe quebrantarse cuando nos damos cuenta de nuestra arrogancia, de nuestro egoísmo. La Navidad debería ser un momento para recordar eso. ¿De dónde? Desde su trono, desde su exaltación, Cristo descendió y nació de una mujer. Y su primer llanto lo hizo en un lugar donde había animales. Y si no hubiera sido porque los ángeles fueron a avisarle a unos pastores, vayan por favor y vean lo que está haciendo Dios. Haber estado solo él con su mamá y con el esposo de su mamá. Hermanos, no debemos olvidarnos de eso. La Navidad debe ser el tiempo en que la iglesia procura volver al camino de la humildad, como nuestro Señor fue humilde, al camino del despojarse de nuestro egoísmo y de nuestra vanagloria, como Él se despojó de sus atributos divinos y gloriosos. Lo triste del materialismo que ha invadido la Navidad, hermanos, no es tanto porque nos hacemos materialistas, es porque le roba ese sentido de que la Navidad debe ser un tiempo en que nosotros consideramos los intereses de los demás.
no porque tenemos que ser generosos, no porque es bueno dar y es mejor dar que recibir, y no porque la Navidad es un tiempo para dar. Eso es un eslogan comercial. Sino porque en la Navidad debemos de considerar los intereses de los demás como nuestro Señor consideró los nuestros y se humilló. Si en alguna forma puedes tú, el día de hoy, el día de mañana, humillarte y servir a los demás y reflejar un poquito de esa luz en tu familia, en tu colonia, con tus amigos, honra a tu Salvador haciéndolo así.